Delphi empezar a hacer un poco más visible toda esta otra parte que lleva más tiempo, es decir, es más el tiempo que estamos o que podemos hacer entrenamiento invisible que el entrenamiento visible, porque uno entrena un par de horas al día, pero siempre son más las que estamos comiendo, descansando, trabajando, ¿no? Y en tiempo de ocio y haciendo otras actividades. Entonces es muy importante porque esto hace a la diferencia del rendimiento deportivo. Si bien uno puede entrenar muchas cosas a nivel de técnica, de táctica o de la disciplina que está haciendo, esto puede hacer una diferencia. Y en este último tiempo lo vimos en muchos deportistas estos. Vimos que cuando Messi, por ejemplo, cambió la alimentación, ya no vomitaba en la cancha. Cuando Djokovic cambió su alimentación y empezó a hacer otros ejercicios de equilibrio y demás, que empezó a hacer muchas más elongaciones y demás, de repente compitió con un chico 20 años menor y le ganó en uno de los torneos. Entonces, no es por una cuestión de edad, es por qué hacemos en el día a día para que cuando lleguemos en ese momento estemos bien. Obviamente que nosotros no estamos en ese nivel de competición, pero sí pensarlo en nuestro día a día. Es decir, que cuando yo llegue a mi actividad física, a mi sesión de entrenamiento, al gimnasio o al deporte que yo haga, llegue en las mejores condiciones, porque a veces llegamos como estamos. Y la idea es poder cultivar esto para llegar cada vez mejor. Vamos a arrancar con el tema de la alimentación y por qué es tan importante. Nosotros tenemos que pensar que los alimentos nos van a dar nutrientes y esos nutrientes va a ser el combustible del músculo y de todos los órganos y de todas las células de nuestro cuerpo. Es decir, que cada alimento que yo ponga adentro de mi cuerpo va a tener un impacto. Obviamente que si pongo algo que es saludable va a ser positivo y si pongo algo que no, por ahí va a tener sus consecuencias. Vamos a ir desarrollando un poquito esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que para conocer o saber qué tenemos que comer, primero tenemos que conocer cómo funciona nuestro organismo y cómo funciona el músculo, porque es a lo que nos trae la charla de hoy, ¿no? Es decir, fortalecer nuestros músculos, que es lo que más utilizamos cuando hacemos deporte. ¿Qué alimentos necesitamos? ¿Cuál es el timing de la nutrición? Es decir, en qué momento me va a convenir comer, qué cosa y cuándo. ¿Qué alimentos me van a servir para previo a un entrenamiento o previo a una competencia o durante o después de entrenamientos o competencias? ¿Cómo tiene que ser mi hidratación y qué suplementos naturales puedo sumar a mi plan diario? Siempre tenemos que pensar esto. Cada plan de alimentación o programa de alimentación o estilo de alimentación es único. Todas las personas llevamos un plan de alimentación distinto. Es por eso que lo que le sirve a uno puede que no le sirva a otro. Que la receta o el suplemento que le sirve a una persona no le sirva a otra. Y esto es importante porque más cuando queremos buscar un rendimiento deportivo o un rendimiento físico, lo que nosotros necesitamos es que esto se adapte a todas nuestras situaciones, a nuestros horarios, a nuestro estilo de vida, a nuestro trabajo, si somos hombres o somos mujeres, y en qué etapa está la mujer. No va a ser la misma alimentación que lleve en una etapa fértil, en su ciclo menstrual, que alguna persona que ya esté en su perimenopausia. Entonces tenemos un montón de condiciones para tener en cuenta. Así que bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que saber cuando uno habla de alimentación? Es cómo funciona el sistema digestivo. Porque, como bien sabemos, el sistema digestivo es un tubo. Comienza en la boca y termina en el ano. Es un tubo. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está dentro de ese tubo podría no estar adentro del cuerpo. ¿Qué significa esto? Que con este ejemplo lo van a tener más claro. ¿Alguna vez le pasó de comer un choclo y de repente ir al baño, ir al inodoro y ver el choclo entero? ¿Qué pasó ahí? No pasó nada. O sea, entró por el tubo y salió por el tubo. ¿Qué nutrientes se podrían haber absorbido o aprovechado? Si salió entero. Ninguno. Entonces, ¿de qué me sirvió comer ese choclo? Sí, estaba divino en el plato. Estaba riquísimo con la zanahoria en la ensalada. ¿Pero aproveché algo? Y no. Entonces, tenemos que pensar esto, que el sistema digestivo, como es este tubo, en el tubo van pasando distintas cosas.
Y en estas cosas que van pasando, que se va triturando el alimento, se va separando y se puede absorber, yo tengo que tratar de que eso suceda. ¿Para qué? Para que cuando llegue... ¿El del medio era el...? Ajá, perfecto. Para que cuando llegue a esta parte, que va a ser donde vamos a tener mayor absorción, que es en nuestro intestino delgado, recién ahí, una vez que los nutrientes pasan a la sangre, recién ahí van a estar en el músculo. ¿Qué pasa y por qué es importante esto? Porque, que esto seguramente les habrá pasado, ¿no? Estamos trabajando, estamos a full y demás. Terminamos de trabajar o de estudiar o el horario de la escuela o de inglés o de lo que sea y me tengo que ir a entrenar. Y en el medio, ¿qué hago? Como, porque estoy muerta de hambre, porque no comí nada, pero no puedo ir a entrenar sin comer. ¿Dónde piensan, en qué lugar piensan que va a estar esa comida? En el estómago o llegando al estómago, depende de cómo lo consumís, ¿no? Es decir, va a estar en esta parte. Pero ¿qué pasa? En el estómago va a estar un buen rato, ¿no? Esto es promedio, aproximado de cuántas horas más o menos podría llegar a estar en cada lugar del tubo digestivo, ¿no? Bueno, 10, 15 segundos, depende de cómo lo mastiqué. En el estómago de 2 a 8 horas depende del nutriente que tenga o de la combinación. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, no sé, me como hoy un día de lluvia, supónganse que ahora en un rato quiero hacer mi sesión de entrenamiento, ¿y qué hacemos los días de lluvia? Comer torta frita, con dulce de leche y azúcar. Bueno, toda esa combinación lleva unas cuantas horas poder digerir. Entonces, y yo me fui a correr, o me fui a entrenar, o me fui a jugar al básquet, y estoy pesado, siento que mis músculos están débiles, no tengo la energía. ¿Por qué? Porque todavía la torta frita está acá. Recién voy a tener esa energía, que tampoco sería una buena energía, pero la voy a tener recién mañana. O sea que imagínense que lo que yo como en el momento, pocas veces va a ser eficiente para que esté en mi músculo. Entonces, ¿por qué lo tengo que pensar esto? Porque yo tengo que planificar mi alimentación. Si yo sé que voy a entrenar ahora a las 9 de la noche, como nos pasa a la mayoría de los adultos que a veces tenemos horarios o de mañana temprano o de siesta, depende de los horarios de trabajo, o a veces, bueno, para los chicos lo mismo, tenemos que pensar qué comidas vamos a hacer previamente. Y acá tenemos que tener en cuenta otra cosa, que es el vaciamiento gástrico, que es justamente esto: ¿cuánto tiempo tardó ese alimento en digerir? Y lo primero que nosotros tenemos que pensar es que voy a tratar de usarlo eso para que sea eficiente para mi entrenamiento. Entonces, si yo les decía recién que si recién está en el estómago ese alimento, que no sabemos si se va a digerir o no, nos enteramos después si fuimos al baño y está entero o no, ¿qué piensan que va a usar el músculo en el momento que yo fui a entrenar? ¿Lo que tenía ingerido, o sea, lo que comí recién, o lo que tengo guardado de algún lado? Siempre el cuerpo va a usar primero lo que tiene guardado, o sea, el músculo va a usar lo que tiene como reserva. En este caso, nosotros tenemos dos reservas importantes. Después, acá hago una aclaración. Depende la actividad física que hagamos o depende el sistema alimentario, por ahí podemos usar otras cosas, porque ahora que se está usando mucho, por ejemplo, la cetogénesis para los que hacen alimentación keto y demás, van a utilizar cuerpos cetónicos. Eso es otro caso aparte. Acá lo que estamos, o puede ser algo muy específico para algunos deportistas. Lo que les quiero explicar acá para traer para todos es lo que tenemos que hacer en general, el público en general. Después se puede adaptar otros tipos de alimentaciones, como esto, si se entrena en cetosis o no, o si se hacen algunas adaptaciones. Pero esto es como funciona normalmente nuestro cuerpo. Entonces, ¿de dónde va a ir a buscar? Va a ir a buscar la glucosa que yo voy a tener en el propio músculo, o si no, la que tengo en el hígado. Después va a ir a buscar la grasa que tengo guardada en el rollito. No en este momento que estoy corriendo, no en este momento que estoy nadando, no en este momento que estoy haciendo Newcomb, no en este momento que estoy haciendo Zumba. Entonces, no piensen que por ahí esto, en el momento que yo estoy usando, se va a usar esa grasa. Depende. A veces sí, a veces no. En general, utilizamos el glucógeno. ¿Y cómo tendríamos que aportar este glucógeno? Que esto es importante. Siempre, ya sea que elijamos cualquier estilo de alimentación, tiene que ser comida real, tiene que ser comida que venga de la naturaleza, que sea variada, que no tenga procesados, que la podamos planificar, y no tiene que ser una alimentación cara, porque a veces ponemos como excusas: no consigo, no se puede comprar. No, sí se puede.
Tenemos varios deportistas que están haciendo este tipo de alimentación y que no gastan más que si estuvieran haciendo una alimentación como cualquier otra persona. Y la alimentación que más recomendamos siempre es la alimentación basada en plantas. Bien, es, como les decía al principio de mi presentación, en esta búsqueda de hace muchos años que vengo como nutricionista buscando otras herramientas y otras alternativas, muchos estudios nos dicen que la alimentación basada en las plantas nos dan un montón de beneficios. Con esto los invito a mirar, si quieren, en Netflix Cambio Radical, que es un documental muy lindo que habla de este tipo de alimentación. Y bueno, van a empezar a ver que cada vez somos más profesionales de la salud que la recomendamos. Bien, ¿qué es importante tener en cuenta para que se empiecen a replantear hoy? ¿Qué estamos comiendo? Ya la OMS, que en la pandemia la escuchamos un montón con sus recomendaciones, hizo esta clasificación muy fácil, que es, tenemos 4 tipos de alimentos. Los alimentos que están sin procesar, los alimentos mínimamente procesados, que serían los aceites o algún condimento, los alimentos ya que tienen algún proceso industrial más grande, y después tenemos los ultraprocesados. Bien, ¿qué es lo que dice la OMS y que coincido plenamente? Que tenemos que comer muchos alimentos sin procesar y alimentos culinarios, pero evitar todos los procesados. A cualquier persona, deportista, no deportista, con enfermedades, sin enfermedades, lo que sea, esto tendría que estar prohibido. Suena fuerte, pero debería estar hasta prohibido. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todos estos alimentos son los que alteran nuestro bienestar en la salud. Y la idea es que, más allá de que nosotros logremos un rendimiento deportivo, nunca perdamos de vista que tenemos que tener salud. Porque en edades tempranas, bárbaro. A los 30, a los 40 andamos todos bien comiendo chatarra, porque esto se usaba los deportistas. Con tal de llegar a las calorías, se comían caramelo. O sea, una cosa de papas fritas de chatarra, pero claro, después, 30, 40 años después, empezamos a ver todas las complicaciones. Entonces dijimos, sí, divina tu vida deportista, pero ¿y tu salud después cómo quedó? Entonces la idea también es abarcar todo. Bueno, y no sé si reconocen alguno de estos alimentos en su alacena o en su heladera. ¿Tienen? A ver las caras, por ahí que sí. Muchos, pocos. Los más ricos, dicen por acá. Bueno, en realidad más que más ricos son los más adictivos, porque son los que la industria arma para que vos seas una adicta a su producto. Esto tienen que saberlo. Entonces, todas estas cositas, ninguna se salva. Ninguna se salva. Todos estos son ovnis. ¿Saben los que son los ovnis? ¿Alguna vez escucharon este término? Bueno, los ovnis son objetos comestibles no identificados. No tenemos ni la más pálida idea qué estamos poniendo en el plato o qué estamos poniendo en la boca. Acá le hago el cuento al chavo, es como el agua que sabe a Jamaica pero parece tamarindo y tiene olor a limón. Bueno, acá lo mismo, estamos a un postrecito con color a frutilla pero que tiene sabor a chocolate y uno dice, ¿pero cómo se logró eso? Bueno, todos esos son ovnis. Esto tenemos que evitar todos, siempre. Esta cosa rara que yo leo en los ingredientes y no tengo idea de qué es, sospechen. Tenemos que ir a una alimentación natural. ¿Y cómo lo podemos pensar? Imaginen esto. Imaginen que nuestro cuerpo es como una moto, ¿no? Supongamos que es el vehículo que nos lleva a todos lados, ¿no? Que hace la moto un auto, nos lleva a todos lados. ¿Cómo cuidarían ustedes a esa moto? ¿Qué piensan que necesita la moto? ¿Qué es lo primero que le ponen? ¿Qué? Estamos ahora haciendo colas. Lo primero es la nafta, porque si no le ponemos combustible, sonamos, no la podemos arrancar. Bien, ¿qué más necesita la moto? Necesita aceite, muy bien, lubricación, ¿qué más? El seguro. También el seguro. Exactamente. Necesita que la limpiemos, necesita que le mantengamos las estructuras, necesita que le pongamos repuestos, ¿bien? Y necesita un montón de cosas para el funcionamiento, porque si no, no podemos. Si no tenemos las luces, no tenemos la cadena, no tenemos los frenos, sí, va a funcionar. Yo voy a poder prender la moto si tengo nafta y tengo bien el aceite. Pero si no tengo los frenos,
es un peligro. Si no tengo las ruedas, no puedo andar, la puedo prender, pero no andar. Entonces, pensemos que el cuerpo es lo mismo. Yo al cuerpo necesito ponerle un combustible, que van a ser los carbohidratos y las grasas. Eso necesito ponerlo, porque, ojo, por ahí los tipos de alimentación que los hacen solo a base de proteínas, porque la proteína no es el combustible para el cuerpo, la proteína cumple otra función. Entonces sí tenemos que tener en cuenta de poner carbohidratos y grasas de buena calidad. Tenemos que ponerle prebióticos y probióticos, tenemos que ponerle agua y electrolitos, tenemos que ponerle lubricantes como aceites de buena calidad a nuestro cuerpo, tenemos que ponerle proteínas porque eso nos va a armar la estructura y principalmente para que todo funcione, muchas vitaminas y minerales. El gran déficit que tenemos en todas las personas es que no consumimos la cantidad de vitaminas y minerales necesarias para que nuestro cuerpo se mantenga en salud y para que nos mejore el rendimiento. Es como que cubrimos las grasas, cubrimos los carbohidratos, buenos o malos, pero los cubrimos. Proteína también, pero este grupo es el que más nos falta. Entonces, al que más le tenemos que poner foco. Bien, ¿y cómo hacemos esto? Tenemos que pensar que nuestro plato se tendría que ver así. Esta es como una guía práctica. ¿Bien? Esta en realidad es la guía alimentaria de Canadá, que ya hace varios años viene tratando de buscar esta alimentación basada en plantas. ¿Y qué es lo que más ven en el plato? Plantas, exactamente. La mitad del plato son plantas. Acá van a estar incluidas las frutas y las verduras. Pero fíjense que mucha más cantidad que lo que sigue después. Entonces, ¿qué nos van a aportar estas plantas? Carbohidratos complejos, que son necesarios, que nos van a dar glucosa, fibra, que esto es fundamental, ¿para qué? Para nutrir nuestra microbiota intestinal, que son las bacterias, bueno, para que podamos ir al baño, porque les cuento que todo bien, los deportistas, todo qué sé yo, pero problemas de constipación, 80% de las personas que vienen a mi consultorio, sean deportistas o no, vienen con este tema. ¿Y cuál es el problema? La fibra. Después, problemas de salud a largo plazo es por falta de esto. Así que los tenemos en la fruta y las verduras. Los prebióticos, vitaminas, minerales, antioxidantes. Si yo quiero mantener una vida con longevidad, pero mantenerme con buena calidad de vida, tengo que poner el foco acá. Porque esto es lo que más estamos haciendo déficit. Y cuando hacemos los análisis de las vitaminas y minerales, seguro que faltan varias. Aunque creamos que estamos haciendo una alimentación saludable. Así que bueno, eso para tener en cuenta. Después tenemos el grupo de proteínas, pero fíjense que son proteínas saludables y naturales. Se ve los pedazos de carne, se ve el huevo, tenemos las legumbres. Acá no hay una salchicha. Acá no hay un pedazo o un picadillo. O sea, eso no. Si leen los ingredientes, ahí vamos a la parte chatarra. Bien, entonces, tampoco van a ver acá un queso cremoso. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros nos ponemos a leer los quesos, que sería una fuente de proteína y de grasas, empezamos. Alimento a base de almidón, leche, un montón de cosas que no entendemos ni la mitad de los ingredientes. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Después también tenemos en estos grupos los lípidos y las grasas y carbohidratos por ahí un poquito más simples. Y después lo que tenemos también para incluir son todos granos, tanto de legumbres como granos enteros, un arroz integral, una quinoa, un amaranto, que ahora después van a ver opciones y van a ver que son alimentos que está bueno que empecemos a incorporar. Por ahí no los tenemos tan comúnmente en nuestra alimentación, pero está bueno para sumar. Bien, esto es algo importante que me gustaría que se lleven, que es el timing de la nutrición. ¿Qué es esto? Es en qué momento del día yo voy a comer mis nutrientes para que me sea efectivo para mi hora de entrenamiento. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Es fácil. Si yo sé mi hora de competencia, porque para las competencias también sirve, o de entrenamiento, ¿yo qué voy a hacer? Voy a calcular 4 horas antes. Pensando en el vaciamiento gástrico y en todo lo que tarda, si fuera un alimento liviano, que se pueda digerir bien y se pueda absorber algunos nutrientes, mi comida más importante va a ser 4 horas antes. Es decir, que si yo, por ejemplo, entreno la siesta, ¿cuál piensan que va a ser la comida
más importante donde yo tengo que poner mucho foco? El desayuno. El almuerzo no, porque el almuerzo pasó 1 hora o 2, como mucho. Entonces yo tengo que pensar bien qué voy a desayunar para tener esos nutrientes a la hora que yo fui a entrenar. Si yo entreno ahora a las 7 de la tarde, por ejemplo, supónganse, el almuerzo. Ahí sí mi almuerzo va a ser importante porque yo voy a poder hacer la digestión y demás, y algunos nutrientes, o al menos la glucosa, ya va a estar dentro del músculo. Y otra cosa importante es 1 hora antes. Tenemos que tratar de 1 hora antes de entrenar no comer nada. O sea que si yo quería comer algo porque se me hicieron varias horas y demás, calculo 1 hora antes. No puedo comer 5 minutos y me voy directo al entrenamiento. ¿Por qué? Porque voy a tener la comida en el esófago. Esto puede hacer que se lentezca, porque aparte piensen que la sangre va a digerir, no va a ir al músculo. Entonces, esto es importante. Y después tenemos un periodo desde que terminamos de entrenar hasta las 2 horas, que algunos dicen que es la ventana metabólica, donde tenemos que aprovechar a reponer. Es decir, que acá todo lo que gastamos lo tenemos que reponer para que para el otro día yo tener todos esos nutrientes en óptimas condiciones para arrancar de nuevo mi día. ¿Cómo sería entonces llevándolo a la práctica? Porque todos me dirán, sí, Anto, divino, bueno, pero ¿qué como 4 horas antes, 1 hora antes, 2 después y demás? Vamos a empezar a ver ejercicios prácticos. Cuando yo tengo que hacer una comida previo a mi entrenamiento, recuerden, 4 horas antes, a lo sumo 2, porque por ahí puede ser que, bueno, se me juntaron los horarios, pero al menos con 2 horas, tengo que tratar de que sea una digestión rápida, ¿bien? Grasas y proteínas tienen una digestión más lenta. Entonces, si yo comí grasas y proteínas y me fui a entrenar, por ejemplo, me comí un huevo y una palta, me va a tardar mucho más en digerir que si yo, por ejemplo, me tomo un licuado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que previo al entreno tengo que consumir líquidos, tengo que consumir hidratos de carbono, lo posible complejos, y tengo que consumir vitaminas y minerales, que eso no tiene que faltar nunca. ¿Cómo se traduce esto? Los líquidos, en lo posible, sin cafeína. Y sin alcohol, por supuesto, ¿no? Entonces, líquidos que nos hidraten. Y acá podemos empezar a utilizar cosas como el té verde, con todos los antioxidantes que tiene. Podemos hacer licuados, podemos hacer aguas isotónicas con electrolitos, con agua de mar. Después podemos sumar algunos hidratos de carbono, en lo posible sin gluten, que se digieren mejor y que no producen ningún tipo de inflamación. Y sí o sí, tiene que haber alguna fruta. Pueden buscar fruta de bajo índice glucémico, pero sí o sí tenemos que tener alguna fruta. ¿Por qué? Por las vitaminas y minerales, por los líquidos que tienen, por la fibra prebiótica, que lo podemos sumar incluso en algún licuado y podemos de última hacer algunas compensaciones con esto. Y sí podemos sumar algunos superalimentos, que por ahí si alguno los empieza a utilizar o los empieza a escuchar, tenemos las algas como la espirulina, la clorela, el matcha, la remolacha en polvo se está usando mucho previo a los entrenamientos de larga distancia, ya sean maratones, triatlones, natación y demás, que nos sirve un montón. Y esto se vería así. Tengo que comer colores. Es decir, que la comida que voy a hacer, por ejemplo, si esto es un preentreno de un desayuno o una merienda, tengo que tener muchos colores. Si yo como siempre los mismos colores, me están faltando un montón de nutrientes. Entonces, tomar jugos verdes, tomar licuados de frutas y verduras, como los que vemos acá, incorporar siempre alguna fruta o alguna fruta desecada es fundamental. ¿Qué pasa si la comida preentreno me va a tocar el almuerzo, por ejemplo? Acá corre lo mismo, solo que lo que vamos a tratar de hacer es de no poner tanta proteína ni tanta grasa, la vamos a comer después, y vamos a tratar de que acá haya vitaminas y minerales. ¿Por qué? Porque no sirve que solamente me coma el plato de fideos, como se hacía en un momento. Me como el plato de fideos y voy. O el arroz blanco pelado y voy. No. ¿Por qué? Porque después me puedo deshidratar, porque me puede estar faltando, o por la misma sudoración, perdí zinc, perdí selenio, perdí un montón de minerales, que si no me los comí, después empiezo a tener calambres, empiezo a tener fatiga, entonces es importante esto. Entonces, ¿qué vamos a incluir siempre? En este caso, verduras. Hay personas que también le ponen fruta acá, no hay problema, pero si no, verduras crudas y cocidas.
Y lo que puedo hacer es procesado. Si yo ya consumo algo procesado, ya sea en un licuado o en un puré, le voy a evitar a mi digestión, o a mi estómago en realidad, que haga una digestión y voy a poder hacer una digestión más rápida. Bien, eventualmente, si es muy seguido, podría consumir algo de proteínas, pero tratemos de evitar y que más vale sean, pero esto es lo que se adapta igual a cada persona. ¿Cómo se vería esto? Así, poniendo verduras crudas con colores y poniendo algunas verduras procesadas, por ejemplo, el puré de papas, por ejemplo, o cocidas con el zapallo, pero siempre, siempre, siempre verduras. No se vayan con esto de me como un arroz y me voy, o me como un huevo y un bife y me voy. No, eso es proteína que lo necesitamos para después. ¿Cómo hacemos una comida después que entrené? Porque acá sí tengo que reponer todo. Acá me gasté el glucógeno, se me fueron vitaminas y minerales, rompí músculo, entonces necesito proteína para reparar y necesito grasa que me desinflame el impacto que hice en el deporte. Entonces, cuando hablamos de vitaminas y minerales, frutas y verduras, frutas y verduras, frutas y verduras, frutas y verduras. Esto tipo mantra se lo repiten todos los días. Agua, fruta, verdura, agua, fruta, verdura, agua, fruta, verdura, agua, fruta, verdura. Después podemos ver qué frutas, qué verduras, cómo tomar el agua. Pero eso no puede faltar en la alimentación de nadie, gente. De nadie. O sea, y en todos los platos, fruta, verdura, fruta, verdura, fruta, verdura. Y lo repiten. Bien. Y después, si esta comida post-entrenamiento puede ser que sea un desayuno, porque puede ser que yo entrene a las 6 de la mañana en ayunas y después me hago un desayuno, esta es una idea posible. Acá sí, otro nutriente súper importante son las grasas saludables. ¿Dónde las encontramos? En las nueces o frutos secos. Dije nueces porque es lo que tenemos en la zona, que tenemos que aprovechar. En las semillas, en la palta, en las aceitunas y en los aceites. Eso tenemos que consumir en un montón. Piensen que es el aceite de la moto, es la lubricación. O sea que tiene que estar bien todos los días. Obviamente que podemos poner más proteínas de buena calidad y naturales en lo posible. Por eso el huevo es una buena opción. Por eso las legumbres son una buena opción. Pero no vayan a buscar, como le decíamos hoy, cositas empaquetadas que no sabemos lo que son. ¿Cómo se vería un post-entreno? Así, con una hidratación, con una fruta siempre o licuados de frutas, con frutos secos, con la opción del huevo, con las legumbres, por ejemplo en un hummus, incluso verdura en un post-entreno y semillas. Y si me toca un post-entreno, por ejemplo de almuerzo y de cena, lo mismo. No me tienen que faltar jamás las verduras. Mínimo 4 colores. Mínimo. Todos los días. Almuerzo y cena. Entonces se van repitiendo de acá. Agua, fruta y verdura. Agua, fruta y verdura. Así, básico. Después tenemos que sumar un montón de grasas saludables, palta, aceituna, aceite de oliva, semillas, fundamental que en todas las comidas estén, las legumbres y condimentos antiinflamatorios, que eso es lo que después vamos adaptando según cada persona y lo que necesita, se va adaptando. Así que todos los platos, fíjense que tienen que tener verduras, que predominen siempre. Plato que yo haga, verduras crudas y cocidas de varios colores tienen que estar sí o sí. Bien, y otra cosa sumamente importante es la hidratación, antes, durante y después de que yo haga una actividad física. Y es muy importante el antes. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar ese día cómo estuvo la temperatura, tenemos muchas pérdidas de líquidos, también por la temperatura ambiente. Tienen que recordar esto, que si bien el cuerpo es 70% agua, cuando a mí me baja ese porcentaje, voy a tener otros síntomas, pero no siempre sed. La sed, es uno de los últimos signos que tengo de deshidratación. Es decir, yo ya puedo estar deshidratada y no tener sed. Entonces, no se guíen por eso. Entonces, cuando entrenemos, tratemos de hacer a conciencia esta toma de líquidos. ¿Por qué? Si yo llego al horario de entrenamiento o pierdo durante el entrenamiento parte de mi peso corporal, que no es grasa, sino que siempre es líquido,
¿qué me va a pasar? Yo voy a bajar mi rendimiento deportivo. Si perdí el 2% de mi peso, bajo el 20%. Y si perdí el 4%, que es re poquitito de peso, por ahí no llega ni a 1 kilo, depende del peso que tengamos, en líquidos, bajé un 40% en mi rendimiento. O sea que yo ya llegué, si llego deshidratado, ya llego mal el entrenamiento. Entonces, ¿por qué también la alimentación basada en plantas es tan importante? Porque fíjense, en toda esta lista, lo que me aporta de líquidos, ¿qué me aporta más? La fruta y las verduras. Entonces no me tengo que matar a tomar 5 litros de agua por día. No, porque tampoco está bueno, tampoco es fisiológicamente aceptado. O sea, tenemos que modificar eso, pero acá es donde nos vamos a apoyar mucho en las frutas y las verduras que me van a dar esa hidratación, además del agua. ¿Qué bebidas sí podemos sumar? Acá es algo re importante de no consumir energizantes, de tener cuidado con las bebidas deportivas, porque las bebidas deportivas están pensadas para un momento específico, no para tomar por las dudas por tomar, porque me sentí más o menos y me bajó un poquito la presión. Por ahí lo digo no para a los deportistas que ya más o menos saben cómo funciona la bebida deportiva, sino por ahí pienso para el público general que por ahí hace calor, nos sentimos más o menos y vamos y nos compramos un Gatorade. Bueno, no. Nos comemos una fruta, tomamos agua y después vemos si necesitamos alguna bebida deportiva. Porque por ahí, por esto de que hace calor, me siento más o menos. Y no, la bebida deportiva es para un momento puntual. Sí, lo que nosotros podemos hacer es nuestra propia bebida deportiva, que no tiene que tener cafeína y que es fácil de hacer y que esto lo puedo tomar en el día y es algo natural. Agua potable, media cucharadita de bicarbonato, un poquitito de sal marina o agua de mar. Un poquitito, si esto es necesario o no, porque esto lo podemos evitar en algunas personas que no hacen alto de rendimiento, que es poner algo de glucosa, de azúcar mascado o miel, pero sí podemos poner la fruta, algún limón, alguna naranja, algunos arándanos o demás. Esto va a rehidratar mucho más, entonces yo esto sí lo podría estar tomando antes, durante o después. ¿Por qué es importante a veces utilizar sal marina o agua de mar? Porque a su vez, tanto la sal marina como el agua de mar me van a aportar otros minerales, que por ahí la sal común no, porque es refinada. Bien, entonces esto es importante. Y nos queda en estudio lo del agua termal, que eso, hay un par de estudios de sus beneficios y vamos a ver porque si se puede llegar a utilizar, por ahí podría ser algo que según los minerales que tiene lo podemos utilizar también nosotros acá. Y suplementos solamente si es necesario, porque esta es otra cosa también. Hay un exceso de por las dudas me tomo el recuperador, por las dudas me tomo la proteína en polvo, por las dudas me tomo... Si no está toda la base anterior, no tiene mucho sentido tomar los suplementos. Sí podemos ir por suplementos más naturales. Por ejemplo, los suplementos que ahora se utilizan mucho con magnesio o con omega 3, o alimentos como el té verde matcha, o las algas, espirulina clorela, o la moringa, que es un árbol que nos da re buenos beneficios, la clorofila, por ejemplo, del wheatgrass, el polen, que con toda la apicultura que tenemos acá conseguimos re buen polen para esto. En el caso que sea necesario vitamina B12 y como decía Noy, la vitamina D del sol. Esto es fundamental. Los deportistas que hacen al aire libre no hay problema, pero por ahí sí hay que pensarlo para las personas que hacen o entrenan adentro de un club y que no están expuestos al aire libre. Y nunca olvidarse que el suplemento más importante, ¿cuáles son? Las frutas y las verduras, siempre.